Hola, ¿qué tal? Paz y bien. Soy el Padre Rubén Francisco Bellante y estamos compartiendo otro capítulo más de Horizontes de Plenitud. Y en nuestro crecimiento, en nuestra escuela, digamos así, de oración, habíamos llegado al tercer grado, que le pusimos un título, ¿se acuerdan? Que dijimos en el último capítulo, surgen emociones interiores, y le pusimos la pasión aflora. Pero, ¿qué clase de pasión? ¿De qué hablamos en este tercer grado, tercer escalón de experiencia de Dios, que abarca también todo lo humano, ¿no? O sea, abarca no solamente la parte racional, sino la voluntad, la emotividad, ¿no es cierto?, la sensibilidad, lo psicológico, los vínculos con los demás. Y bueno, comienzan en esta etapa a surgir emociones interiores, el vínculo con el Creador y con sus criaturas y con la creación comienza a transformarse en algo más personal, más íntimo, que toca todos los resortes, ¿no? Es decir, comenzamos a peregrinar desde el área de las ideas, de lo racional, de lo especulativo, de lo discursivo, a todas las áreas del corazón, diríamos así, como centro de la persona. Por ejemplo, si uno medita un pasaje bíblico en esta etapa, donde Dios sana a algún personaje, te das cuenta que también aparece la posibilidad de que si lo hizo con él, también lo puede hacer conmigo. O sea, uno se va involucrando, ¿no? Desde allí surgen emociones de agradecimiento, incluso antes de que se dé el hecho, ¿no? Antes de que antes no existían esas emociones de agradecimiento así, tan vitales, tan concretas. Si algún personaje siente el amor de Dios, también comienzan a aflorar en tu interior los sentimientos o virtudes de piedad, adoración, de renovación, de alianza, que ese mismo personaje va sintiendo, ¿eh? Surgen las emociones que antes estaban como apagadas, estaban como tapadas. Tristezas, alegrías, arrepentimientos, gozos y tantas otras. Te das cuenta entonces que en esta etapa hay una mayor implicancia de todo tu ser que en el grado anterior, y el acento se pone más en el área de los afectos que en lo intelectual. Pero atención, son sentimientos más íntimos, son sentimientos más profundos. No se trata de un puro emocionalismo, no se trata de una sensiblería, digamos así, es algo más. Y también es cierto que esta etapa a veces suele durar años en las personas. Es más, hay personas que jamás salen de esta etapa. ¿Por qué? Y porque es muy rica, muy sabrosa. Es la etapa de los afectos, de las emociones, del sentir bonito. Es la etapa de una espiritualidad vivencial, encarnada, de un Dios cercano, íntimo, ¿verdad? Que se siente, como dice la gente. Se vive más intensamente la experiencia del perdón, de los actos penitenciales. Se siente mucho más profundamente la llamada sanación interior, que efectivamente puede ser una experiencia muy rica. Y entonces, ¿qué pasa? Comienzan a buscar todos los lugares donde se dé la sanación interior, que esta misa de alabanza, que aquel seminario de sanación interior, que aquel grupo de oración, que aquel cura sanador, por más que el cura repita una y mil veces que él no es sanador y que el que sana es Dios, pero la gente se queda más con el padrecito que con Dios, porque toda esa etapa es una etapa donde mucha gente está y donde no sale de esta etapa, porque en el fondo sabe y experimenta que es un Dios cercano, que es un Dios que te cuida, que quiere tu bien. Y bueno, entonces comenzamos estas cosas de la etapa y comenzamos a descubrir que desde el área psicológica se comienzan a expresar afectos con mayor espontaneidad, ¿no? Que a veces pueden llegar a ser desbordantes, qué sé yo, por ejemplo, no sé, el llamado llanto emocional, la llamada risa efusiva, también, bueno, todo lo que es expresiones así desbordantes incluso, pero que también son buenas, expresiones que se dan ya en el ámbito de la familia, en el ámbito de lo laboral, con tu jefe, con tus compañeros. Va cambiando la relación porque el amor lo va impregnando todo y la persona que antes era fría ahora es más afectivo y da un abrazo y da una palmada y da un beso y escribe una carta
y tiene delicadezas de un mensaje para el cumpleaños y compra flores, qué sé yo, todo eso que antes no se daba y que ahora va involucrando cada vez más todo el ser y toda la parte física también. También en esta etapa pueden darse en algunas personas como un apego mayor a buscar experiencias de visiones, de revelaciones, y así hay gente que anda buscando por dónde dicen que se aparece la Virgen María, qué mensaje dio, qué no dio, y peregrinan hacia ese lugar, sea en Europa, sea en América, y se meten en internet y siguen buscando y averiguando y sintiendo bonito por aquello que el Señor se apareció, le dijo, o no sé en qué pared salió, o en qué árbol está. Es decir, entonces comienza a mezclarse un poco a veces las cosas, porque toda esta búsqueda así tan excitante y a veces tan excesiva de emociones fuertes hace que se demore el crecimiento, ¿no? Y también hace que uno a veces se sienta mejor que los demás y se sienta más santo que los demás por lo que experimenta, por lo que siente, y a veces se comienza a juzgar mucho a los demás. Y bueno, y se olvida uno que hay que sacar primero la paja del propio ojo antes de querer sacar la paja del ojo ajeno, ¿no? Pero bueno, se llega también a un punto donde dice, bueno, esto es bueno. ¿Y por qué es bueno? Porque yo lo siento así. Yo lo siento así, es bueno porque lo siento yo. Y bueno, entonces esto puede atentar contra el auténtico crecimiento, contra la perseverancia. Puede ser que me quede años estancado en el emocionalismo, en una religión basada en el sentir. Lo siento, me gusta, me hace bien. Si no es así la misa, no voy. Si no es así el grupo de oración, no voy. Y todas estas cosas que ya conocemos, ¿no? Y que no solamente se dan entre los pentecostales o en la renovación carismática así, digamos, efusiva, sino en otros aspectos a veces, ¿no? Es como si dijeran, Dios va a aprobar lo que a mí me gusta. Esto que vivo yo me gusta, es auténtico, así deberían vivirlo todos. Y comenzamos a juzgar. El problema surge cuando supuestamente Dios no aprueba mis gustos personales. Entonces comenzamos a juzgar también a Dios. Y a veces comenzamos a obedecer, entre comillas, a otros y no siempre a Dios y a su palabra. Porque no siempre, a veces, en esta etapa, se busca a Dios, sino que se busca los consuelos de Dios. Pero no se busca a Dios. Entonces, bueno, muchas veces también en esta etapa se percibe a Dios como un Dios bonachón, querendón, un Dios que no pone límites, para Dios está todo bien, Dios me comprende, Dios sabe, y todas estas cosas en donde, bueno, total, puedo mandarme todas las macanas habidas y por haber, porque Dios es bonachón, Dios sabe, Dios es mi Padre. Y además no comienza a percibir todavía la dimensión mística del dolor. No se comienza a ver la importancia de identificar mi vida con Cristo crucificado y que el dolor es redentor, que el dolor es madurador, que el dolor es liberador. No, estoy en la etapa de, si me permiten, etapa de la crema con el chocolate, un poco así, ¿verdad? Porque bueno, yo creo que a veces también se dice que el dolor en esta etapa, se dice que el dolor o el sufrimiento es en parte culpa de Dios, como una maldición que Él me mandó. Incluso hay que decirlo, muchos grupos cristianos no católicos dicen que el sufrimiento es una maldición de Dios, ¿no es cierto? Yo diría más bien que el sufrimiento es lo que Dios no quiere. Dios puede permitir el dolor, pero no el sufrimiento. El sufrimiento es el agregado que ponemos nosotros por no saber o no querer aceptar el dolor como una gracia para mi crecimiento y mi madurez. Eso puede ser. Entonces, Dios puede querer el dolor, pero nunca el sufrimiento. Ahí está. Bueno, entonces, hay mucha gente en esta etapa que continúa en la iglesia, en la parroquia, en la comunidad, pero si las autoridades están de acuerdo con todo lo que hacen y no los corrigen, porque apenas aparece el párroco corrigiendo algún exceso del grupo de oración o de la misa o de la adoración eucarística, bueno, ardió Troya y cada uno agarra para su lado. Y ni hablar de la corrección fraterna cuando el líder o el coordinador de grupo me quiere corregir
y entonces ahí ya me enojé, porque quién es él, porque fíjate, porque además hay líderes o coordinadores de grupos que llevan 15 años, como si fueran eternos, también eso. En fin, no quiero extenderme demasiado en esto, pero se puede incluso caer en hacer una moral a la carta, de acuerdo a mis gustos o a lo que siento o no siento, a lo que me gusta o a lo que no me gusta. Por ejemplo, si estamos leyendo el episodio de la Biblia, del Evangelio, donde Jesús sorprende a la mujer adúltera, ¿no es cierto? Y la perdona, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero en esta etapa focalizamos en el aspecto yo tampoco te condeno. Entonces Jesús no condenó a la mujer. ¿Quiénes somos nosotros para condenar? Y está muy bien todo eso, pero se olvidan de la última frase del pasaje evangélico, que dice, vete y no peques más. De eso no, eso no. En esta etapa eso no. Eso de vete y no peques más, no. Dice, yo tampoco te condeno. Entonces, hay demasiada consolación efusiva a nivel del sentimiento que, bueno, se experimenta en esta etapa muy fuerte y que van como cegando otras áreas de mi vida. Y también aquí en esta etapa se remarca mucho el tema de la sanación interior, mucho, ya te dije. Hay gente que si no es sanación interior, no va. Tiene que ser la misa de sanación interior, el retiro de sanación interior, el padrecito que viene, no sé, de la Cochinchina y que tiene el carisma de la sanación interior, todo así. Y se llega a un momento en que, por desgracia, no solamente en el mundo católico, sino y sobre todo en el mundo cristiano, llamado protestante, sobre todo evangélico, pentecostales, se llega a hacer de la sanación interior una forma terrible y espantosa de manipulación de parte de bastantes pastores inescrupulosos, que manejan también lo económico, y muy mal. Entonces lo que voy es esto. A ver, ¿la sanación interior es importante? Sí. ¿Hay que predicarla? Sí. Sobre todo hay que orar por ella, sí. Pero no hay que hacer de ello algo mágico. Entonces, primero, para sanar, hay que sanar integralmente. Y se sana por la conversión sincera y perseverante para abrirse a un Dios amor que me ama gratuita e incondicionalmente. Lo que quiero decir es que para sanar suficientemente las heridas pasadas, hay que remar mar adentro, en el interior de la vida, y tener oración diaria y perseverante. No puede haber auténtica sanación interior si no hay oración personal, oración comunitaria, si no hay meditación de la palabra de Dios, si no hay frecuencia en los sacramentos, sobre todo en la confesión, en la comunión, y también si no hay inserción en la vida comunitaria y en un apostolado. Si no, buscamos el efecto mágico nada más. Entonces, toda sanación interior es gradual, es gradual. Se puede comenzar la sanación interior en un retiro ignaciano, en una convivencia, en una misa de alabanza, pero después se comienza. Pero el comienzo que Dios hace ese día o esos días debe continuarse con nuestra docilidad y apertura y disponibilidad a la oración diaria, personal y también grupal, comunitaria. Y la oración comunitaria más maravillosa es la Santa Misa, no importa quién la celebre, donde está Jesús vivo. Y también la adoración eucarística personal, es decir, enamorarse del sagrario, buscarlo a Jesús vivo. Eso es un signo de que se está sanando. ¿Me explico? Entonces, que nos emocionemos o que lloremos por alguna oración no significa que hayamos sanado. Que caigamos redondo, así, en lo que se llama descanso en el espíritu, que es una experiencia sobre todo para los iniciados, no siempre significa que estemos sanando, ¿me explico? Que tengamos mucho llanto, tampoco significa eso, porque la verdad es que la sanación interior, lo mismo que la física, se discierne por los frutos de vida, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en el barrio, en la comunidad. Y no tanto por si me caí o no me caí, si lloré desconsoladamente o si reí, o si tuve don de lenguas o canto en el espíritu. Eso no, ya lo dije antes. Son efectos concomitantes que uno los valora si son regalo de Dios, maravilloso.
Pero lo importante siempre, el discernimiento se hace por los frutos. Por sus frutos los conocerán. Por sus frutos los conocerán. Entonces, a ver, hay formas de sanación interior. Hay dos grandes experiencias frecuentes de oración de sanación interior. Una forma es ir recorriendo las etapas de la vida, deteniéndote en aquellas circunstancias dolorosas, aquella situación dolorosa del pasado, podés llegar ahora a percibirla con la presencia de Jesús vivo en el presente. Entonces Jesús toma esa experiencia del pasado y en el presente, digamos, la sana. Porque vos tomás de la mano a Jesús y con Él volvés a esa experiencia del pasado que ha sido frustrante y difícil, ¿no? Esa sería una. Esta presencia hace que el recuerdo cambie y poco a poco se convierta en una experiencia menos dolorosa y más inundada de paz. Es un modelo de oración muy linda esta, que yo la recomiendo hacer siempre delante del Santísimo, delante del Sagrario. Otra forma en la que nos vamos a detener es aquella en donde de tanto contemplar a Dios Padre o a Dios Hijo Jesús o al Espíritu Santo, es decir, a la Santísima Trinidad, quedamos más y más abarcados por Él. No ya por fuerza propia, por voluntarismo, por voluntad, sino por una pura gracia, es decir, por un puro regalo, por un puro don de Dios, de esa gracia que se derrama, de ese Espíritu que nos desborda. Bueno, yo creo que esto es importante. ¿Por qué? Porque todas estas cosas van dejando huellas en nuestro interior. Lo que tenemos que hacer es dejar que Dios sea Dios en nuestra vida, sabiendo que Dios me está amando a mí concretamente y a mí personalmente por lo que yo soy. Hay mucha gente que se ata mucho a su pasado o a lo que es su familia, a lo que es su árbol genealógico. Se habla mucho de oración del árbol genealógico, oración intergeneracional. No está mal hacerla, pero recordemos, yo puedo heredar genéticamente de mis padres o abuelos o bisabuelos el color de pelo, algún lunar, no sé, el color de piel, el color de ojos, pero no se heredan la ansiedad, la fobia, el pánico, el miedo. No se hereda por los genes eso. Eso más bien se va adquiriendo por otra cosa, por comportamientos familiares que fui mamando desde pequeño, que quede claro esto. No es genético por los genes, sino por comportamientos que se fueron formando en el seno familiar. Es decir, que se aprendieron, ¿me explico? Y la apariencia física se hereda, pero los gestos y las creencias se aprenden. Por lo tanto, una forma de sanación interior, justamente ya en la adultez de uno, es tratar de corregir eso que se aprendió de pequeño y que por la gracia de Dios será posible hacerlo. Porque dice, mira, yo soy ansioso porque mi mamá es súper ansiosa y mi abuelo era súper ansioso y me dijeron que mi bisabuela era súper ansiosa. Bueno, entonces si es así, estás condenado a ser ansioso supuestamente. A ver, es como que dice, lo que pasa es que mi bisabuelo se murió de infarto, mi abuelo murió de infarto, mi padre murió de infarto, ergo, yo también voy a morir de infarto. Y no sé, o sea, si soy ansioso, es porque hay un comportamiento adquirido en la familia. Es ese cúmulo de creencias, entre comillas, ¿no?, que se recibe. Debo trabajar esa ansiedad. ¿Por qué? Porque Dios quiere que yo sea yo y que yo pueda, sacarme todo aquello que consciente o inconscientemente se metió en mí y que hoy por hoy, en este presente, no me permite gozarme de lo que soy y de lo que Dios quiere de mí. Bueno, entonces digo, es muy bueno que contemples estos modos transgeneracionales, digamos así, para orar por un corte. Por un corte. Vaya, basta ya de estar diciendo que porque mi mamá, mi abuela, mi abuelo, qué sé yo, sí, yo soy así. Puedo ser distinto, con la gracia de Dios. Incluso, a veces, dentro de las familias, el modelo que se ha tenido de ser varón o de ser mujer también está distorsionado. Y es posible cambiarlo. Bien, y a muchas cosas más. Entonces lo que quiero decir es, contemplar a Dios significa ir aprendiendo de su forma de pensar, de actuar,
de sentir, así como lo aprendimos de padres, abuelos, tíos, educadores. Por eso, todo esfuerzo que hagamos en contemplarlo con los 5 sentidos, tarde o temprano, dará como frutos que haremos como propio su modo de ser, de pensar y de actuar. Es decir, como que, diría San Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Vamos a reaccionar con criterios y actitudes, no ya de la mamá, el abuelo, el tío, qué sé yo qué, sino de nuestro Padre, Dios Creador, que se ha manifestado en ese ícono maravilloso que es su audiovisual más perfecto, que es Jesús, humanidad realizada. Entonces también el tema de la carencia afectiva. Muchos de tus sufrimientos actuales se deben a alguna carencia afectiva que hubo en tu niñez, qué sé yo. Entonces, en la adultez hay que tratar de obtenerlas, porque si no, vas a terminar queriendo llenar esos huecos afectivos con una carrera loca de compensaciones en el ámbito de la comida, o de la ropa, o del poder, o del sexo, o de lo que sea. Y entonces hay muchos que sueñan con un auto mejor, una casa mejor, un puesto mejor, un cargo, un título, no sé qué, pero en el fondo lo que provoca todo eso es una carencia afectiva que tiene que ser justamente planificada por la presencia del Señor. Y además las esclavitudes que tenemos, las cadenas que tenemos, que son terribles. Hay heridas afectivas, hay experiencias de vida que llevan, por ejemplo, a apegarse a otras personas, a esclavizarse en relaciones pasionales enfermas, cuando el Señor nos invita a amar desapegadamente, no desamoradamente, pero amar dejando libre al otro, o más aún, amar a Dios en el otro y amar al otro por el amor de Dios, y no terminar como pasa siempre, sometido a otra persona, cuando no suicidándose porque el otro me engañó, o terminar depresivo porque el otro, no sé, se fue del país. Entonces, yo digo, si uno piensa a veces en la forma en que nos autodestruimos inconscientemente, alcoholismo, juego, comida en exceso, vemos que en todo esto hay algo que provoca angustia. Y esa angustia es lo que tiene que ser tocado por la sanación interior. Decía Teresa de Jesús, solo Dios basta, ¿no? Y también la influencia social. Todo vínculo con alguien es una influencia mutua, recíproca. Toda comunicación es influencia. Por lo tanto, también es imposible no comunicarse. Qué importante que es sanar las relaciones interpersonales para llenarlas de libertad interior y de amor maduro, de una afectividad equilibrada y sana, de una auténtica higiene afectiva que deje libre al otro, que no haga del otro un objeto, no lo cosifique, no lo anule. Amar al otro simplemente por el deseo de amarlo, sin expectativas, sin ponerle expectativas. Por favor, no pongamos expectativas en nadie, simplemente busquemos el bien del otro, amémoslo. Y esto nos va a llevar a un cambio de identidad, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que todo esto es importante porque también el tema de las sectas es ¿no? Se recrea un mundo afectivo a partir de las carencias afectivas. Entonces se comienza a decir, aquí vas a estar bien, te queremos, te amamos, te protegemos, pero terminan justamente quitándole la libertad interior, lo anulan como persona para manipularlos, para usarlo. Bien sabemos lo que significa eso, no hace falta que yo me explique, es el tema de las sectas, ¿no? Lo sectario, que no son solamente las sectas oficiales, sino que hay mucho sectarismo metido incluso dentro de la iglesia, ¿no? Entonces por eso a veces hay que andar con cuidado, porque Dios, como Padre, nos deja libres, Dios siempre propone, Dios nunca impone. Entonces es importante esto, ser hijos, no esclavos, ser hijos. Ser hijos, aprender a ser hijos. Cuando un corazón se permite llenar con el amor de Dios, cualquier sufrimiento es tolerado, cualquier dolor es tolerado. Ni la muerte, ni las persecuciones, ni las críticas, ni la indiferencia, ni el fracaso pueden quitar esa alegría. ¿Y por qué? Porque soy hijo, porque soy hijo amado, porque soy hijo aceptado, porque sé que tengo un Padre.
Y esto es una experiencia fundamental, fundamental. No somos esclavos, somos hijos e hijas muy amados. Me parece que esta experiencia meditada, rumiada, debería ampliar cada vez más tus horizontes de vida. Paz y bien.